insuficiencia. Ya hemos hablado de insuficiencia cardíaca aguda. Ahora vamos con la crónica. ¿Muy bien? Cuando hicimos la introducción de insuficiencia cardíaca, hablamos de 3 tipos de insuficiencia cardíaca según la fracción de eyección. Porque había otras clasificaciones también, ¿no? Aguda, crónica, derecha, izquierda, global, ¿muy bien? Sistólica, diastólica. Pero la forma que les dije que se suele usar en la práctica clínica para el manejo es la clasificación según la fracción de eyección. Y hablábamos de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada cuando es 50% más de fracción de eyección. Hablábamos levemente reducida, ¿correcto? Cuando iba entre 41 a 49, ¿cierto? Y hablábamos de reducida cuando era menor o igual a 40, ¿de acuerdo? Por ciento de fracción de eyección. Entonces, vamos a hablar del tratamiento según cada categoría. Vamos a comenzar del tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. ¿Cuánto es eso? Fracción de eyección menor o igual a 40% del ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo. Muy bien. El tratamiento farmacológico, porque obviamente el tratamiento no solamente son fármacos, también hay un tratamiento no farmacológico, pero el farmacológico tiene 4 pilares de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. ¿Cuáles son los 4 pilares? El uso de fármacos llamados IECA o los ARNI, muy bien, los antagonistas del receptor mineralocorticoide, los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, también llamados ISGLT2, muy bien, y los beta bloqueantes, muy bien. Entonces, aquí vamos a mencionar los mecanismos por los cuales estos fármacos funcionan en insuficiencia cardíaca crónica, muy bien, con fracción de eyección reducida. Mira, el receptor mineralocorticoide, muy bien, ¿cuál es? Es el receptor de aldosterona, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, cuando hablamos de los antagonistas del receptor mineralocorticoide, nos referimos a los antagonistas del receptor de aldosterona. ¿Cuáles son? Espironolactona, ¿correcto? Eplerenona, el más usado, espironolactona, muy bien. También son llamados ARM o también BRA, bloqueador del receptor de aldosterona. O sea, ARM o BRA, bloqueador del receptor de aldosterona. Muy bien, listo. Muy bien. Entonces, otro de los fármacos son los betabloqueadores. Los betabloqueadores, ¿qué hacen? Bloquean los receptores adrenérgicos beta 1 a nivel de los mioncitos. Bloquean los receptores beta 1. Muy bien. También los beta 2, no solo los beta 1. Pero para instancias de falla cardíaca nos interesa el bloqueo de los receptores beta 1. Muy bien. Ahora les pregunto, en un paciente con fracción de eyección reducida, estamos hablando que su fracción de eyección está baja. Entonces, si bloqueo los receptores beta 1, ¿cuál es la función del receptor beta 1? Unirse a la adrenalina, la noradrenalina circulantes, endógenas, las que produce pues, la glándula adrenal. Se une a los receptores beta 1, y aumenta el inotropismo, ¿no es cierto? Muy bien. Por ejemplo, si yo asusto a su compañera ahorita, su glándula adrenal va a liberar más catecolaminas que van a llegar a su corazón, van a llegar a los receptores beta 1 y ¿qué van a generar? Mayor inotropismo, va a mejorar el inotropismo de su corazón a partir del estrés agudo que hemos sentido. Muy bien, muy bien. Y entonces, si yo le doy beta bloqueante a un paciente que tiene la fracción de eyección baja, o sea que su contractilidad está disminuida, y yo le doy un receptor beta 1 que va a bloquear lugares donde llegan los que mejoran el inotropismo, ¿qué estaría generando? ¿Un inotropismo positivo o negativo? Los betabloqueadores, ¿qué tipo de inotropismo generan? ¿Inotropismo positivo o negativo? Negativo, ¿sí? Doctor, entonces, ¿por qué se usa en falla cardíaca si tienen inotropismo negativo? Si lo voy a empeorar más. Y sí, tienen razón, hasta cierto punto.
de cierto producto. Porque aquí hay un truco de la naturaleza, digamos. En que estos fármacos, sí es cierto, cuando tú los comienzas a dar, bajan el inotropismo, disminuyen la contractilidad. ¿De acuerdo? Pero existe un mecanismo en biología molecular que se expresa a nivel de las membranas celulares que tiene que ver con la expresión de los receptores en la membrana celular, ¿cierto? Muy bien, por ejemplo, el miocito cardíaco tiene, digamos, 100 receptores beta 1 en su membrana celular. Muy bien, y esa expresión de los receptores celulares, en la membrana celular, muy bien, ¿quién la ha dado? Obviamente su núcleo, ¿no es cierto? Su núcleo ha dado la información para que se produzca esa cantidad de receptores, ¿no es cierto? Muy bien, ahora, ¿se recuerdan de lo que es el down regulation y el up regulation en biología? ¿Recuerdan eso? ¿Qué significa down regulation? ¿Qué significa? Regulación a la baja, ¿no? ¿Y qué expresa? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es el down regulation en general en biología? ¿Qué disminuye? ¿Disminuye? Disminuye la concentración de esa molécula en la membrana. Claro, el down regulation lo que hace es, por cierto estímulo, disminuye la cantidad de moléculas en la membrana, en este caso receptores, disminuye la cantidad, por cierto estímulo. Y usualmente los estímulos, el estímulo, cuando hablamos de receptores, tiene que ver con el uso del receptor. ¿Muy bien? Usualmente, si yo uso más un receptor, ¿qué va a pasar? Van a disminuir sus receptores, van a disminuir los receptores porque ya están usándose bastante. Si uso poco el receptor, van a aumentar los receptores, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? O sea, si uso mucho, si hay muchos receptores, o sea, por ejemplo, tengo una obra y contrato 100 peones, 100 obreros, pero con 50 me basta. Entonces, ya al día siguiente yo no llevo los 100, llevo 50 nada más. ¿Bien? Ahora, contrato una obra, llevamos 20 peones, pero me doy cuenta que con 20 no avanzo, necesito más. Para el día siguiente me traigo 40. Eso es el up regulation y down regulation. O sea, regulación al alza o regulación a la baja según la situación de acción de los receptores. ¿Muy bien? Entonces, con los betabloqueadores ocurre algo particular con respecto a eso. Si ustedes tienen 100 receptores beta, digamos, en un corazón infartado, ¿ya? Con fracción de eyección de 20%, por decir, tienen 100 receptores beta y los 100 están funcionando a tope. Porque esos 20% no tienen que bajar más, ¿no es cierto? Tienen que estar. Ustedes saben que en la falla cardíaca, ¿qué se genera? Mayor actividad simpática, ¿no es cierto? Porque como el inotropismo está bajo, el simpático comienza a producir más catecolaminas para tratar de rellenar todos los receptores beta, para que se aproveche se aproveche al máximo el inotropismo. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, si tienes 100 receptores beta, los 100 están usados. ¿Muy bien? Ahora, ¿qué pasa si esos 100, al yo dar un beta bloqueador, por ejemplo, bisoprolol, me bloqueo 10? Ya no me quedan 100, me quedan 90, me quedan solo 90 activos, 10 están bloqueados. ¿Qué va a pasar con la contractilidad? Va a bajar, ¿correcto? Va a bajar. Entonces, pero como mi corazón requiere más, porque mi organismo detecta que me falta contractilidad por todos los sistemas que he mencionado, ¿qué va a generar? Va a generar que se produzcan, que se expresen más receptores de la membrana. Entonces ahora ya no van al día siguiente ya no van a ver, pues, al día siguiente entre comillas, ¿no? O sea, con el paso del tiempo ya no van a haber 100, de los cuales 10 estaban bloqueados y 90 activos. Habrán ahora 110. De los 110 estarán bloqueados, pues, 10. Siguen bloqueados 10. Pero los otros ahora tenemos 100 activos. Muy bien. Otra vez. Han aumentado. Y es más, incluso no van a haber 100, ahora van a haber un poquito más, van a haber 110. Yo comencé a dar beta bloqueante, comencé con 90, pero por este efecto de up regulation se llama, en este caso regulación al alza, comencé con 100, pero el beta bloqueante, con el paso del tiempo ya no hay 100, hay 120, pero efectivos 110, o sea, antes habían 100 efectivos, ahora hay 110. Y finalmente, si ahora tengo 110 comparados con 100 al inicio, la contractilidad va a ser menor o mayor. ¿Va a ser?
mayor, sí, no se me pierda. Comencé con 100 receptores, bloqueé 10, pero para el siguiente día ya no tengo solo 100, ahora tengo 120, 100 bloqueados, 10, pero ¿cuántos me quedan activos? 110, o sea, más que cuando no bloqueaba nada. Si yo le doy un poco más de beta bloqueante, ahora voy a bloquear 20 receptores de los 110 que tengo, de los 120, digamos, bloqueo 20, ahora tengo 20 bloqueados, 100 activos, pero para el día siguiente ya no van a haber 120, ahora van a haber 140 o 150. 20 siguen bloqueados, pero van a haber ahora activos 130. O sea, al tú dar beta bloqueante, favoreces que aumenten los receptores beta a largo plazo. Muy bien. Eso se llama efecto de upregulation. Y es por eso que la contractilidad puede mejorar en estos pacientes al usar beta bloqueantes. Eso se llama un efecto neurohumoral o neurohormonal, también se le llama. Muy bien. Entonces, es por eso que los beta bloqueadores mejoran a los pacientes con fracción de eyección reducida. Y se ha demostrado con estudios clínicos, ensayos clínicos aleatorizados, que esa mejora se traduce en mejoría de síntomas, disminución de ingresos por descompensación de falla cardíaca y más años de vida. Si comparan, se han hecho varios estudios, ¿ya? Uno de los estudios es el COMET, por ejemplo, que se hizo con metoprolol, ¿ya? COMET, MET de metoprolol. Otro estudio es el CIBIS, BIS de bisoprolol. CIBIS 1, CIBIS 2, el COMET. Evaluaron en pacientes con falla cardíaca estos beta bloqueadores, el metoprolol, el bisoprolol. Compararon pacientes que no recibían bisoprolol o que no recibían metoprolol contra pacientes que sí recibían, que los comenzaron a dar. Y vieron que los pacientes que recibían tenían menos ingresos hospitalarios, menos complicaciones, tenían menos tasa de muerte con el paso de los años. Morían menos. ¿Qué es lo mismo que decir? Vivían más. Se demostró que mejora la supervivencia en pacientes con falla cardíaca con oxidación reducida. Estos estudios no tienen mucho tiempo. O sea, son alrededor de la década del 90. Claro, ustedes se quieren nacer en el 90, ¿no? 2000. ¿En el 2000 han nacido? Sí, pues, no, claro, de ustedes algo de 20, ¿no? Sí, son de la década del 2000. No quiero decir que me siento bien, pero son de la década del 2000. Claro, estos fármacos han nacido poco antes de que ustedes nazcan. Se comenzaron a usar en falla cardíaca, ¿correcto? Que en realidad no es mucho. O sea, imagínense, en los años 80 y tantos no se usaban esos medicamentos, se usaba digoxina. Ya dije que tiene un efecto inotrópico débil. Se usaba digoxina, enalapril, o sea, había poco abanico de posibilidades. En cambio ahora se usan esos y esos han demostrado mejorar, o sea, ya tienen varios años de experiencia de uso. Muy bien, entonces es por eso que los receptores adrenérgicos se constituyen entonces en uno de los pilares. Acá está, beta bloqueantes. Muy bien, sigamos. Es por ese motivo, por el upregulation que genera. Pero ojo, no se recomienda dar cuando el paciente está descompensado. O sea, si el paciente está con insuficiencia cardíaca aguda, está con el gasto cardíaco bajo, está con congestión pulmonar, tú le das el medicamento, aunque sea dosis baja, si ya de por sí está mal, lo vas a empeorar más. En un cuadro de descompensación aguda no se inicia. Se inicia cuando el paciente ya está estable, cuando ya no está congestionado, cuando la presión está buena, ya se puede comenzar el medicamento y a dosis altas o dosis pequeñas. Con dosis pequeñitas, porque si tú de los 100 receptores desbloqueas 50 de una, sí lo vas a empeorar, lo puedes llevar a un shock incluso, lo puedes llevar a un shock cardiogénico por bloquearlo muy rápido. Entonces, tienes que utilizar con dosis pequeñitas y estas dosis se van titulando, y ese titular aumentar o bajar la dosis según la respuesta con el paso de los días o las semanas. Eso quiere decir titular. Muy bien, esa es la forma. Entonces, beta bloqueante. ¿Cuál es otro medicamento? Los bravos, ¿cierto? Ya les dije eso bien. Otro medicamento, la ibabradina. Eso lo vamos a mencionar más tarde. La ibabradina también es un medicamento que se usa. Muy bien. Otro medicamento, los inhibidores YECA. ¿Qué hacen los inhibidores YECA? Pues inhiben la producción de enzima convertidora de angiotensina, ¿no es cierto? ¿Y qué hace la ECA? Hace la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2, ¿no es cierto? Por lo tanto, inhibe el sistema renina-angiotensina. Muy bien, que está muy activo, muy hiperactivo. Muy bien. Otro medicamento que se usa, dijimos que son los ARNI. Y doctor, ¿qué es ARNI?
Pues el ARNI es una combinación de dos medicamentos. Uno de ellos es el antagonista del receptor de angiotensina 1, bloqueador receptor de angiotensina 1, o antagonista del receptor de angiotensina 1, a lo que también se le llama ARA2, para que no se confundan las denominaciones, no se les olvida. Vamos a ver. Tenemos los antagonistas ya del receptor de angiotensina 2. ¿Cierto? ARA2 se llama. ¿Muy bien? Angiotensina 2, no del receptor de angiotensina. La angiotensina 2 no es el receptor tipo 2, porque el receptor en realidad se llama AT1. ¿Ya? Se puede confundir. Dentro de ARA2, como antagonista del receptor ¿de qué? De angiotensina. De angiotensina 2. ¿Cuál es ese receptor? El receptor es el AT1. Muy bien. Entonces, ¿cuál voy a antagonizar? Voy a antagonizar el AT1. O también se llama bloqueador. Muy bien. Le puedo poner entonces antagonista del receptor de angiotensina O, también llamado bloqueador. Así como lo hemos preparado. Bloqueador receptor AT1. Entonces, entre los ARA2 tenemos varios conocidos y famosos que tienen algún familiar que tome este medicamento: losartán, valsartán, irbesartán. ¿Qué más? Olmesartán. Son los sartanes, no los sartenes, sino los sartanes. Candesartán. Entonces, se han diseñado estudios también en la década de los 90, más o menos, se comenzaron a comparar el uso de valsartán, candesartán en pacientes con falla cardíaca crónica, y se vio que mejoraban la supervivencia. Muy bien. Entonces, ahora, el fármaco que les... Ya, del que yo les hablaba era una combinación de dos, les dije, ¿no? De un ARA2 con un inhibidor de la neprilicina. Inhibidor de la neprilicina. Ustedes están llevando fisiopatología, ¿cierto? Y habrán revisado cuál es el papel de la neprilicina en falla cardíaca aguda o en falla cardíaca. ¿Cuál es el papel que tiene? Degrada péptidos natriuréticos. Ya, muy bien, está bien. ¿Y los péptidos natriuréticos qué hacen? Los péptidos natriuréticos son buenos en falla cardíaca. Te conviene tener, o sea, unos buenos péptidos natriuréticos cuando estás con descompensación, para que te ayuden a estacionar, ¿cierto? O sea, son biomarcadores, ¿verdad? Que tienen un efecto activo, te ayudan a mejorar. O sea, si tú estás mal con falla cardíaca aguda, te dosan el péptido natriurético, te lo encontrar alto, obviamente. Pero no es que sea malo tenerlo alto. O sea, si estás mal, está bien que lo tengas alto porque eso de alguna forma te ayuda. Pero el hecho de que esté alto es un indicador de que estás mal. Es un juego de palabras. Es un indicador de que estás mal, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué hace la neprilicina? Pues hace que tus péptidos natriuréticos funcionen menos. Y por lo tanto, te van a beneficiar menos los péptidos natriuréticos, si no te conviene, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si te damos un medicamento que inhiba la neprilicina para que tus péptidos natriuréticos funcionen mejor? ¿Muy bien? Entonces, a eso se llaman inhibidores de la neprilicina, para que tengas un mejor efecto de tus péptidos natriuréticos endógenos y te ayuden a descongestionarte mejor, a vasodilatarte mejor. ¿Bien? Entonces, dentro de este tenemos pues es un solo medicamento, el sacubitril. Muy bien. Entonces, se sabe que el ARA2 ya está demostrado por estudios que mejoran, como el valsartán, candesartán, se han estudios. Y ese número también es similar con nosotros, o sea, se mantiene con nosotros. Hace no muchos años, eso sí ha sido la década del 2010 más o menos, alrededor de los 2000, se comenzó a desarrollar este medicamento, el LSZ, ¿ya? Lo tenemos acá, 696. LSZ 696.
Este es el nombre del prototipo de medicamento. Ya. ¿Y este medicamento qué combinaba? Pues combina valsartán con sacubitril. Sacubitril o sacubitril, lo que se llama. ¿Y qué se descubrió? Compararon, mediante ensayos clínicos aleatorizados, compararon el uso de valsartán con sacubitril con el uso de la terapia estándar. ¿Cuál era la terapia estándar? Solo valsartán con los betabloqueadores y todo eso. O sea, para cuando se desarrolló este medicamento, ya se estaban usando betabloqueantes. Ya estaba establecido que se deben usar betabloqueantes, porque esos son más antiguos, ¿cierto? Ya estaba establecido que se deben usar IECA. Los IECA también han demostrado mejorar a los pacientes con falla cardíaca, los IECA. En los IECA, ¿quiénes tenemos? Los conocidos, ¿no es cierto? Captopril, enalapril, lisinopril y otros más, tienen el PRIL. Ya estaba demostrado que estos mejoran. Se desarrolló este medicamento y combinaba el nuevo medicamento que era sacubitril, y se comparó esto con el uso de enalapril con betabloqueante. Y se vio que el que recibía este medicamento vivía un poco más y se descompensaba menos que los que recibían la terapia estándar. Que sí, la terapia estándar sí es mejor, de hecho, que si no comparamos no recibir nada, hay una gran diferencia. Mejora. Pero al darle este medicamento, mejoraba aún más. Muy bien. Entonces, en las últimas guías de falla cardíaca, ya se ha establecido que si al paciente le puedes dar este medicamento es mejor que darle solo ARA2 o darle solo IECA. Es mejor darle esto. Y se le puede dar lo otro, solo lo otro, si es que no tuviese la disponibilidad de esto. Y es que este medicamento en nuestro medio, o sea, a nivel Perú, o bueno, a nivel internacional, este medicamento solo hay de forma comercial. Todavía no lo venden como genérico. ¿Ya? A diferencia de la PRI, los valsartán que se encuentra como genérico, ¿ya? Entonces es un precio mucho más cómodo. Este no, todavía es comercial y está relativamente caro. ¿Bien? Entonces, si lo puedes comprar o tu seguro lo compra y te lo da, pues bacano, excelente. Está demostrado que mejora más que los otros. Muy bien, por eso es de elección. Y entonces a este medicamento, ya a este grupo de medicamentos, ¿cómo se le llama? La combinación de estos dos, específicamente de valsartán con el sacubitril, ¿cómo se le llama? ARNI. O también INRA, en español es INRA, pero más funcional. ARNI que son las siglas en inglés. Angiotensin receptor, ¿ya? El otro es neprilysin inhibitor. Está al revés. En cambio acá está en español. Inhibidor de la neprilysin y receptor de la angiotensin. La combinación. ¿Muy bien? Ya, les lo digo porque en algunas literaturas lo van a hacer, aunque sea en español, les van a poner ARNI, aunque sea en español. Lo van a poner así. Entonces, para que sepan ya cómo va la nomenclatura. ¿Muy bien? Ahí está, ahí. La combinación de valsartán con sacubitril. Y acá está. Valsartán con sacubitril, inhibidor de la neprilysin, ¿ya? Inactiva la neprilysin. Muy bien. Inactiva la neprilysin. Muy bien. ¿Qué más? Y tenemos al bloqueador receptor AP1 para que disminuya el efecto del sistema renal angiotensina. Y de esa forma, pues mejora, disminuye el remodelado ventricular, disminuye la presión intraventricular y todo eso, disminuye la postcardia, disminuye la precardia, tiene que la ARA2, hacen todo eso y de esa forma mejoran al paciente con falla cardíaca, hacen por soluciones, en palabras sencillas. ¿Bien? Entonces, ahí tenemos los, ya hablaríamos de 3 pilares de tratamiento: inhibidor ECA, pues ARNI, eso lo hemos juntado en uno solo, ¿muy bien? IECA o ARNI, ¿ya? De preferencia ARNI. O si no tienes IECA y no tienes ARNI, pues el bloqueador receptor T1 solo, como los valsartán. La cuestión es los que actúan sobre el sistema renal angiotensina y el de los péptidos, ¿cierto? Y por otro lado, el antagonista receptor mineralocorticoide y el beta bloqueador. Ahí tenemos 3 pilares. La hemoglobina no es uno de los pilares porque no es de primera elección, o sea, se utiliza cuando con el beta bloqueador no tienes un objetivo clínico adecuado, recién agregas hemoglobina. Pero también la hemoglobina mejora al paciente, pero es de segunda elección. Bien, sigamos. Entonces,
El otro pilar son estos, los ISGLT2. ¿Han hecho ya fármaco endocrino? ¿En endocrinología? Van a ver que los ISGLT2 son hipoglicemiantes. Son fármacos que se han diseñado para la diabetes. Fármacos como la empaglifosina, la dapaglifosina. ¿Correcto? ¿Y qué hacen en falla cardíaca? Si acá no estamos hablando nada de diabetes. Claro que un paciente con diabetes puede tener falla cardíaca, sí, claro que sí. Pero ¿por qué lo mencionamos aquí? Entonces, ¿por qué lo mencionamos aquí? Ah, ya, es que se ha visto que el uso de esos medicamentos, que inicialmente estaba diseñado para la diabetes, se vio que los pacientes con diabetes que recibían esos medicamentos tenían menos complicaciones cardíacas. Y pues se comenzó a estudiar el uso en pacientes sin diabetes. Y se han hecho estudios en pacientes sin diabetes y se ha visto que los pacientes con falla cardíaca, aún sin diabetes, adicionalmente, al recibir esto, adicionalmente lo que ya sabemos que les mejora, mejoran aún más. O sea, viven aún un poco más, se descompensan menos. O sea, si a la terapia que ya tenemos le agregamos esto, mejoramos aún más al paciente. Se ha demostrado con estudios. Muy bien. Estudios como el EMPAREG, es un estudio con empaglifosina. El EMPAREG, eso lo van a ver mejor en medicina, EMPAREG, donde se demostró el beneficio de la empaglifosina en falla cardíaca. Muy bien. Entonces, han demostrado estadística y clínicamente que mejora. Tienen un beneficio clínicamente significativo y estadísticamente significativo. ¿Bien? Entonces, acá tenemos un resumen de los fármacos que se usan en falla cardíaca crónica. Los ISGLT2 o inhibidores del cotransportador sodio de glucosa, muy bien. Empaglifosina, dapaglifosina, beta bloqueantes, que ya les mencioné, ¿ya? YECA, ARA2, ARNI, muy bien, ya les mencioné también eso. ARM, también ya les mencioné. Y los diuréticos. Ah, ya, los diuréticos también se usan acá, sí, claro, también se usan. Pero ojo, los que han demostrado por estudios mejorar la supervivencia son los 4 primeros. Con los diuréticos no se han hecho estudios que demuestren que mejoran. Entonces, ¿por qué se usan? Ah, ya. Lo que les dije también cuando comenzamos con falla cardíaca aguda. No se hicieron estudios con diuréticos a gran escala porque si el paciente está congestionado y sabes que el diurético elimina líquido, no darle, pues sería casi un crimen, ¿no? Entonces, por eso no se han centrado los estudios en dar diuréticos. Porque la evidencia clínica es abrumadora, ¿no? De que mejora. Entonces, se usan, pero no todos los pacientes con falla cardíaca requieren diuréticos. ¿En qué sentido? Hay pacientes que ya están con todo lo de arriba, ¿ya? Y no tienen síntomas de congestión venosa ni pulmonar, o sea, están secos, sin congestión, entonces no requieren diurético. El diurético se les agrega para descongestionar en caso tengan síntomas o signos congestivos. Muy bien. ¿Qué diuréticos? Usualmente los de asma. Se le puede agregar también una tiazida. Ojo que el antagonista del receptor mineralocorticoide también es un diurético, ¿correcto? Es espironolactona. Pero adicionalmente a eso se le puede agregar uno de ácido o una tiazida. Sí, todavía persisten los síntomas congestivos. Síntomas congestivos. Muy bien. Y es más, muchos pacientes que salen de la falla cardíaca aguda tienen el paciente infartable, que les hablé hace rato, se infarta, lo compensas, se adapta ya, y el paciente tienes que seguir dando pues furosemida, porque le dejan de dar, se comienza a hinchar, tienes que seguir dando furosemida, se queda seco, ya no tiene edemas, ya no tiene congestión pulmonar, le comienzas a dar betabloqueante a dosis pequeñitas. O sea, ya lo estabilizaste y le comienzas con el betabloqueante, le comienzas con el YECA, o si tienes el ARNI, a dosis pequeñitas, para que su cuerpo vaya tolerándolos, vaya adaptándolos, vaya mejorando poco a poco el gasto cardíaco, el ritmo remodelado ventricular y todo eso. Entonces, tenga un mejor proceso a largo plazo. Y posiblemente al inicio estabas con diuréticos, pero con el tiempo ves que se congestiona menos. Más bien se deshidrata cuando das el diurético, entonces le vas quitando el diurético, y hasta que se queda sin diurético, muchas veces. No siempre, algunos tienen que quedar sin diurético, pero cada vez que los quitas se vuelven a edematizar o hacen síntomas congestivos. Tienes que mantenerlo. Entonces, la dosis del diurético va a depender de la magnitud de síntomas congestivos que tenga el paciente, el signos o síntomas congestivos que tenga el paciente. Muy bien, va a depender. Muy bien, ahora, ¿qué son estas cosas que vemos acá? Pues los medicamentos, estos de aquí,
van a graduarse su dosis según algunos parámetros clínicos, porque los medicamentos pues van a tener ciertos efectos sobre esos parámetros que van a hacer que tengan que subir o bajar dosis o quizás incluso suspenderlos. Muy bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, si mi paciente tiene pues una presión de 80-60? ¿Le puede dar IECA? ¿Le puede dar a la 2 un ARNI? No, porque esos medicamentos, si bien es cierto que para los médicos falla cardíaca, generan hipotensión. Y si de por sí el paciente ya está hipotenso, pues si le doy esos medicamentos, me hipotenso más. Y la hipotensión es mala, generas hipoperfusión y deterioras órganos. Entonces, no le podría dar. ¿En qué caso le puede dar IECA a la 2 ARNI? Si tiene una buena presión. Vaya a tercera. ¿Bien? ¿Qué pasa? Ustedes saben que el beta-bloqueante, como les dije, bloquea el receptor beta 1 del inotropismo, ¿no es cierto? Que es inotrópico negativo inicialmente, pero a largo plazo es inotrópico positivo, a largo plazo, ¿no es cierto? Pero a corto plazo el beta-bloqueante es inotrópico negativo, no le puedo dar que está descompensado, por eso les decía. Recién se estabiliza, recién le puedo dar. ¿Qué pasa? Perdón, el beta-bloqueante también tiene un efecto cronotrópico negativo, porque bloquea los receptores beta 2, que son los de la frecuencia cardíaca en el corazón. Entonces, el paciente estaba con 80 de frecuencia cardíaca, al comenzar el tratamiento, yo le hice el beta-bloqueante y ahora va a tener 70. Si le aumento la 2, va a tener 60. Si le aumento más 2, va a tener 50 de frecuencia cardíaca. Se lo voy a brancardizar. ¿Sí? Y se recomienda que pueda mantener la frecuencia entre 50 hasta 70. Es una frecuencia aceptable. Pero ¿qué pasa si el paciente, antes de iniciar el beta-bloqueante, tiene su frecuencia en 50? ¿Le puede dar el beta-bloqueante? No le puede dar el beta-bloqueante. Está limitado porque su frecuencia basal es baja. Muy bien, y es por eso que me ponen estos rangos aquí. Muy bien, entonces, ¿qué más? Si el paciente es hipertenso, pues sí, con más confianza le puedo dar IECA, 2, algo, ¿no? Tengo el techo para bajar la presión, ¿no? Si tiene más de 70 de frecuencia, le puedo dar el paciente con más confianza. Muy bien, entonces, ¿qué más? Si el paciente tiene enfermedad renal, ¿usa diuréticos? Sí. Porque los pacientes con enfermedad renal, incluso si falla cardíaca, también se dan diuréticos. Pero tengo que usarlos con precaución, porque si generan deshidratación, puede empeorar la falla renal. Tengo que usar con bastante vigilancia clínica de su estado de hidratación y la uricreatinina, que al darle diurético no me aumente. Entonces tengo que vigilar uricreatinina y diuresis. ¿Y qué más? La HK, que es de hipocalemia. ¿Ya? ¿Muy bien? Perdón, hipercalemia. Los diuréticos, bueno, hipercalemia o hipocalemia, para ambos funcionan. ¿En qué sentido? Los diuréticos de ASA generan hipocalemia, ¿no es cierto? Generan hipocalemia. Entonces tengo que vigilar que no se me vayan a hacer hipocalemia. Si se hacen hipocalemia, ¿correcto? Tendré que dar quizás un poco más de antagonista del receptor mineraloide, porque eso ahorra potasio, ¿no es cierto? O tendré que bajar la dosis del diurético de ASA, y así, o dar suplemento de potasio biológico. ¿Qué más? Y si el paciente es hipercalemia o tiene hipercalemia, pues no puedo utilizar IECA, ni ARA, ni ARNI. ¿Por qué? Porque estos generan hipercalemia en algunos pacientes. Si de por sí tiene hipercalemia, me veo limitado con los medicamentos. Y es más, cuando los usas, tienes que ir vigilando el potasio cada cierto tiempo. Porque si ves que está aumentando, tengo que parar con la dosis, tengo que bajar la dosis del IECA, el ARA, porque genera hipercalemia en algunos pacientes. ¿Listo? ¿Qué más? Si el paciente tiene fibrilación auricular, es otro tema, es una arritmia, es un tema más. Si el paciente tiene fibrilación auricular, pues me conviene darle beta-bloqueante. El beta-bloqueante me ayuda a bajar la frecuencia cardíaca. ¿Muy bien? Entonces, puedo darle más beta-bloqueante para bajar la frecuencia. ¿Muy bien? Listo. Y los síntomas congestivos que le dije, ¿no? Tienen que ver con diuréticos. Acá algo similar a lo que le decía, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los 4 pilares? IECA, ARNI, beta-bloqueantes, ICGLT2, antagonistas, receptor mineraloide. Muy bien. 4 tipos de fármacos, 5 vías de presión, ¿qué? Insuficiencia cardíaca por oxigenación reducida. Muy bien. Pero también estos fármacos que se van a utilizar en falla cardíaca, complementarios. Si el paciente tiene anemia ferropénica, hierro carboximaltosa. Hay que suplementar, hay que tratar el déficit de hierro en pacientes. Si tiene anemia ferropénica, tiene que usarlo. Bueno, y aquí también mencionamos, el paciente tiene fibrilación auricular, se le puede agregar también digitálicos. Este glucósido cardíaco, porque ¿qué hace el digital? Te ayuda a bajar la frecuencia cardíaca, ¿se acuerdan? Inhibe el nodo auricular, inhibe el nodo auricular, y si tiene fibrilación auricular, pues al inhibir el nodo auricular va a bajar la frecuencia cardíaca. Muy bien.
Acuérdense, el digitálico o los glucósidos cardíacos tienen un estrecho margen terapéutico. Tengo que cuidar la dosis, no pasar de mucha dosis, si no genero intoxicación digital. ¿Qué más con los digitálicos? ¿Ya? Si no se controla el FA con el betabloqueante, le puedo agregar el digitálico en estos casos. ¿Muy bien? Algo más del digitálico. Allá. Los digitálicos tienen un efecto simpaticolítico. ¿Qué quiere decir simpaticolítico? Que disminuyen los efectos simpáticos, ¿no es cierto? O también se le llama efectos vagotónicos. Muy bien. ¿Se acuerdan? En la clase anterior hablamos de glucosina, efectos neurales. ¿Se acuerdan de un grafiquito? Primero cerebro, corazón, glucosina, y efectos neurales, simpaticolítico o vagotónico también se llama. ¿Bien? Listo. Ya hablamos acá de otros temas que ya no tienen que ver con fármaco. Tratamiento de secundaria de FA. Resonancia cardíaca es un aparato que se pone implantado dentro del corazón, conectado con los cables al corazón que ayudan a que se despolarice mejor, a que lata de forma sincrónica el corazón. Acá hay otro fármaco, ivaveradina, que les mencioné. ¿La ivaveradina qué hace, doctor? La ivaveradina lo que hace es bajar la frecuencia cardíaca. ¿De qué forma? Ustedes saben que el ritmo sinusal se mantiene con una corriente automática, de despolarización automática. Es una corriente que se llama corriente IF. IF. O también la corriente FUNI. La corriente IF. Es una corriente que tiene sobre todo sinusal. ¿Ya? Es una corriente automática que se genera de exposición automática. Senosis de ivaveradina actúa inhibiendo esta corriente, disminuyendo la velocidad de conducción de esa corriente. Y por lo tanto baja la frecuencia cardíaca. El paciente que tiene falla cardíaca no le conviene estar muy acelerado. Le conviene tener una frecuencia cardíaca baja, porque al tener la frecuencia cardíaca baja, disminuye el consumo de oxígeno. ¿Correcto? Entonces, y al disminuir el consumo de oxígeno, se ha visto que viven más. Por eso el betabloqueante también tiene un efecto adecuado, porque baja la frecuencia cardíaca. Entonces, los pacientes con falla cardíaca con frecuencia reducida, me conviene tenerlos en frecuencia menos de 70. ¿Qué pasa si le estoy dando el betabloqueante y la frecuencia sigue en 80? Le subo la dosis del betabloqueante, le subo y no baja la frecuencia, llega hasta 80 o 75. En esos casos, si a pesar de betabloqueante no logro bajar la frecuencia a donde debo llevarle, le puedo agregar ivaveradina. Si es que el paciente está en ritmo sinusal. Porque si el paciente está en fibrilación auricular, la ivaveradina no hace efecto. La ivaveradina solo hace efecto para bajar la frecuencia si el paciente está en su ritmo normal, que es el ritmo sinusal. Porque, como les dije, actúa en la corriente IF que está en el nodo sinusal. Listo. Él tiene ivaveradina y todo lo demás. ¿Qué más? Bueno, hay unos medicamentos más allá. En pacientes que ya están recibiendo todo esto y todavía siguen sintomáticos, puedo utilizar una combinación de hidralazina con nitrato. La hidralazina es un antihipertensivo, el nitrato ya saben que es un vasodilatador. Esta combinación puede también ayudarme a bajar los síntomas. Pero en pacientes que ya reciben todo esto y no se controlan, o sea, todavía siguen con disnea clase funcional 2, clase funcional 3, ¿ya? O sea, disneas a medianos o pequeños esfuerzos, incluso, pues ya están con todo y no se compensan. Agregarles, después agregarles. Muy bien, especialmente en pacientes de etnia negra. Muy bien, listo. Acá hay otros medicamentos más que se pueden utilizar también en ciertas circunstancias particulares, pero lo demás es, esto es lo principal, ¿de acuerdo? Sigamos. Bueno, aquí esto ya les comenté hace rato, solamente para que recuerden, de los betabloqueantes. El upregulation, no se olviden. Mejoran los síntomas a largo plazo, reducen el paro cardíaco, la progresión de la falla cardíaca, reducen las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca crónica, disminución de la tasa de muerte súbita, mejoran la sobrevivencia. ¿Bien? Los pacientes con falla cardíaca pueden hacer arritmias ventriculares, pueden hacer taquicardia ventricular, fibrilación ventricular. Los betabloqueantes ayudan a disminuir la aparición de arritmias ventriculares como taquicardia ventricular. Muy bien. Entonces, los betabloqueantes tienen un efecto entonces sobre las arritmias, disminuyen la incidencia de arritmias. O sea, no solamente tiene un efecto sobre el mismo remodelado ventricular, sino también tiene un efecto sobre la parte eléctrica. ¿De acuerdo? Mecanismo de acción. Inhiben la cardiotoxicidad mediante catecolaminas. Disminuyen la activación neurotumoral y hormonal. Disminuyen el gasto cardíaco inicialmente. A largo plazo lo mejoran. ¿Bien? Tiene un efecto antiisquémico. Muy bien. Son antihipertensivos, ¿no? Los betabloqueantes. También son antiarrítmicos, son antioxidantes y antiproliferativos. Eso porque sabe que hay una elevada densidad de receptor beta 1 a nivel cardíaco. Y bueno, acá tienen los principales fármacos que hemos hablado con
algunos ejemplos y las dosis a las cuales se usan. Sí, lo reviso. Lo mismo que les dije, eso lo revisa. ¿Ya? Ahora, pasamos a la falla cardíaca con presión de eyección preservada. Por eso la P. ¿Qué medicamentos han demostrado mejorar la supervivencia en pacientes con presión de eyección de 50% más? Solamente hasta ahora, y hace poco lo ha hecho, han demostrado mejorar los ISGLT2. Solo estos medicamentos han demostrado. Y incluso con menor magnitud que en fracción de eyección reducida. Ahí es donde se ve más beneficio del ISGLT2. Pero en la preservada, de todas formas sí ha logrado demostrar. Después, los otros medicamentos como betabloqueantes, los ARM, los IECA, los ARM, no han demostrado mejorar la supervivencia. No han demostrado mejorar. Entonces, si tengo un paciente con falla cardíaca con presión de eyección preservada, ¿qué le tengo que dar? Sí o sí, un ISGLT2. Empaglifosina o dapirifosina. Debería dar. También le puedo dar diuréticos, pero no porque haya demostrado mejorar la supervivencia, que les dije con los diuréticos, sino porque hace, como tiene falla cardíaca, vamos a hacer signos de congestión, ¿cierto? Entonces le voy a dar la demanda a mayor o menor dosis según sus signos de congestión. Puro seguridad, ya hace. Muy bien. Ahora, los otros, el ARM, el ARM, el ARA2, eso se podría considerar su uso, pero sin que esté demostrado de que mejore la supervivencia. Muy bien. El que sí puede mejorar es el negocio, ¿ya? Y en la fracción de eyección levemente reducida, ¿cuál es el tratamiento que se recomienda? Pues similar a la fracción de eyección preservada. Los ISGLT2 han demostrado sin mejorar hace poco tiempo, hace pocos años, y los diuréticos según necesidad, y los tres últimos medicamentos, ¿ya? Pues considerarlos para su uso según si el paciente es hipertenso, por ejemplo, que queda lleno, por ejemplo, ¿no? Si el paciente tiene hace hipocalemia por el diurético, le daré pues un antagonista receptor para mejorar el potasio, por ejemplo, pero no está demostrado que mejore la supervivencia. A diferencia de fracción de eyección reducida, que sí está demostrado que el paciente vive más al tomar esos medicamentos. ¿Bien? ¿Cuál nada más voy a dar entonces? Y los diuréticos. O sea, sí o sí tendría que dar, ¿no es cierto? Siguiente. Muy bien, eso es tu falla cardíaca. Bien, listo. Ahora vamos con